Buenos días, bienvenidos a la masterclass. Vamos ahí a comenzar, vamos a ir viendo cuántos están conectados ahí para ya dar inicio a esta ahí primera masterclass que tenemos ahí del año 2026. Así que vamos a dar un minutito y comenzamos. Bien, vamos a comenzar entonces. Les damos a todos ahí muy buenos días. Bienvenidos acá a Tube Island Academy Chile Limitada. Estamos acá con nuestro equipo. Acá, bueno, mi nombre es Carolina Borges, también junto a Gabriela Díaz y también, bueno, al tutor, cierto, experto, quien va a exponer hoy día sobre esta masterclass. Así que les damos ahí una cordial bienvenida a esta actividad que tiene como ahí título Descubre cómo evoluciona la gestión de la calidad con la actualización de la norma ISO 9001-2026. Comentarles que esta actividad tiene una duración ahí de 2 horas, está programada, ¿cierto?, de 10 a 12 horas. Contarles un poco ahí de Tube Island, que es una empresa ya que tiene más de 150 años en sus inicios, ¿cierto?, ahí en más de 56 países de todos los continentes, y fue fundada en el año 1872 y de origen ahí alemán. Tube Island en América, contarles un poquito que Tube tiene ahí más de 31 años en el mercado, tiene ahí un equipo calificado, presencia en todo el territorio nacional, integración regional ahí para brindar soluciones a nuestros clientes, también proyectos desarrollados en diversos segmentos como por ejemplo oil y gas, infraestructura, telecom, energía ambiental. Además, procesos y procedimientos adoptados al control del rendimiento. Tiene también un enfoque proactivo, búsqueda de soluciones, política de cero accidentes y también ahí digitalización y sostenibilidad. Ahí un poco para que nos conozcan. Bueno, comentarles que Tube Island también ha sido evaluado externamente por la plataforma de sostenibilidad de EcoVadis, ya, lo cual ha significado también obtener el premio platino de la calificación. Esto nos confirma, ¿cierto?, que estamos en el camino correcto con nuestra estrategia de sostenibilidad. Y bueno, nuestra ventaja competitiva, Tube Island ofrece ahí su red global para alcanzar sus objetivos de certificación e inspección de forma ágil y coordinada con el proveedor del producto. Ofrecemos servicios que mejoran la seguridad y la calidad. Proporcionamos excelencia en el servicio también a cada cliente. Generamos confianza a nuestros clientes y apoyamos su negocio ahí para hacer un mundo más seguro y sostenible. Industrias que atendemos, bueno, ahí pueden ver en pantalla automotriz, bienes de consumo y retail, también el rubro de la construcción, energía, oil gas, como lo mencioné anteriormente, agroalimentos y químicos, telecomunicaciones e infraestructura. Nuestros principales servicios, bueno, ahí como ya les comentaba, tenemos ahí más de 151 años, ahí tienen que ver también con todo lo relacionado a la seguridad y a la sustentabilidad. Y nuestra área ahí también de People and Business Assurance, verificación y capacitación de la seguridad laboral, también certificación de sistemas de gestión. Tube Island AI Academy es el principal compañero en competencias para todos los temas técnicos, con las que las empresas y el sector público pueden mejorar su excelencia operativa o forman parte ahí de las especificaciones de requisitos, incluyendo la sostenibilidad, energías renovables, energía, eficiencia energética, electromovilidad y sistemas de gestión.
certificaciones en sistema de gestión ahí en distintas normas y también funcionamos como organismo técnico de capacitación también. Entregamos ahí servicios relacionados con salud en el trabajo, formación y desarrollo de recursos humanos, certificación de sistema de gestión y también servicios personalizados. Algunos de nuestros clientes ahí en pantalla, SQM, SMPC, Colbún, Siemens, WSP, Samsung, FP Modelo, Arval, Kaufman, entre otros. Bueno, y el día de hoy nos acompaña Antonio Aguilera Soto, quien es el expositor de esta masterclass. Ya comentarles ahí que él es ingeniero civil industrial, auditor líder para distintas normas como es 9001, 14001, 45001, ISO 50001 e ISO 55001. Tiene ahí más de 10 años de experiencia en servicios de consultoría relacionados con sistemas de gestión, mejoramiento de procesos. También ya más de 30 años ahí trabajando en industrias de manufactura, áreas de mejoramiento de procesos, todo lo que tiene que ver ahí con control de gestión, aseguramiento de calidad, prevención de riesgo y sistemas de gestión. También es auditor líder acá en TubeRayland Chile y tutor experto en TubeRayland Academy Chile Limitada, así que ahí también le damos la bienvenida a Antonio. Bueno, esta masterclass ahí Antonio va a presentar sobre ahí la actualización de la norma ISO 9001-2026. Ustedes ahí podrán hacer sus preguntas, sus consultas al final ahí de la exposición de Antonio y ahí también eh, indicarles que puedan colocar bien sus nombres con sus apellidos en pantalla, porque después ahí se hace llegar un certificado de participación a nuestra masterclass. Y que ahí esperamos que tengan ahí una buena actividad con nosotros. Así que Antonio, ahí ya te dejo para que tú puedas comenzar. Bien. Muchas gracias, Carolina. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida y agradecerles que estén presentes en esta masterclass. Tal como lo dijo Carolina, es la primera de este año. El año pasado, la verdad que hicimos varias masterclass con distintos tutores y fueron bastante, yo diría que bien recibidas por parte de las personas que participaron. Yo creo que más de algunos de ustedes también participó. La idea es continuar con esto y poder agregar valor a, a la- a las actividades que ustedes desarrollan en cada una de las organizaciones donde se desempeñan. ¿Ok? Voy a compartir una presentación. Bien, yo creo que el tema que vamos a revisar el día de hoy tiene varios ingredientes bien sabrosos. Por un lado, yo creo que es algo que genera bastante expectación. ¿Cuáles son los cambios que trae la norma? Hay mucha ansiedad también. Ha habido mucha información en redes sociales que yo creo que en cierta forma confunden. Eh, y producto de esa información muchas veces confusa que se da en las redes sociales, se genera esta ansiedad de que no sabemos si estamos bien preparados para los cambios que vienen, no conocemos los cambios y, y- 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 y no quiero emitir un juicio, por el contrario, yo creo que todo comentario que se hace en las redes sociales tiene una buena intención. Me refiero a redes sociales como LinkedIn, no estoy hablando de Instagram ni Facebook. LinkedIn, que es una red social un poquito más quizá empresarial. Yo creo que toda publicación, todo comentario que se realiza siempre tiene una buena intención de poder informar oportunamente a toda la comunidad empresarial. Sin embargo, también a veces, por apurarnos un poquito en este proceso, entregamos información que no es tan cierta. ¿Ok? Entonces, eso genera ansiedad, eso genera confusión, eso genera incertidumbre respecto a lo que se viene. ¿Ok? La norma ISO 9001 todavía no se publica en su versión oficial. Aún estamos con el borrador de la norma, que estuvo sometido a consulta hasta noviembre del año pasado.
Ahora el comité de ISO debe efectuar todos los cambios que sean necesarios producto de las observaciones o comentarios que se hicieron en la consulta, para luego, aproximadamente en el mes de abril, debiera publicarse el borrador final, y ya con ese borrador final prácticamente muchos cambios no va a tener. Ahí lo vamos a revisar en la presentación. Ya debiera ser muy cercano a lo que definitivamente aparezca en la versión oficial, que debiera publicarse en septiembre de este año. ¿Ok? Por lo tanto, yo diría que esta masterclass, si bien es cierto, tiene por objetivo informar a ustedes cuáles son los cambios que trae la norma, también es darle tranquilidad de que es un proceso que se va a llevar a cabo de manera planificada, ordenada. No quiere decir no sé, la norma se va a publicar en septiembre y en octubre prácticamente debemos tener implementado todos los cambios que esta nueva norma trae. También vamos a darnos cuenta que muchos de los cambios que trae son cambios, yo diría que en forma, o cambios editoriales que no son relevantes, y otros que probablemente son más destacados y que vamos a tener que poner atención e implementar las acciones que se requieran para poder cumplir con ese requisito. Bien, al mismo tiempo, siempre tener en cuenta que el implementar un sistema de gestión de calidad, en este caso, o de la calidad, no tiene por objetivo simplemente cumplir con los requisitos de la norma. No tiene por objetivo que ustedes solamente mantengan la certificación. Eso es una consecuencia producto del trabajo bien hecho. Y la idea es que el sistema de gestión que ustedes implementen realmente les agregue valor. Les agregue valor para mejorar el desempeño, tanto en cuanto a la prestación del servicio, a la conformidad del producto, y al mismo tiempo mejorar el sistema de gestión de la calidad, que obviamente está orientado a que también el negocio, la organización, sea sostenible en el tiempo. ¿Ok? Eh, si ustedes tienen alguna pregunta, precisamente hay un apartado dentro de Zoom donde ustedes pueden eh, hacer todas las preguntas que quieran. ¿Ok? Yo mientras voy Antonio, a... ¿Sí? disculpa, es que ahí veo algunas preguntas y de los alumnos y nos están indicando que se escucha muy bajo. Déjenme Yo te subir escucho bien, pero no sé si puedes ahí, por favor, voy a subir revisar el el volumen, no audio. se preocupen. Ya, muchas gracias. Esto es micrófono. Por favor, ¿me confirman si se escucha mejor? Pues le subí todo el volumen. Sí, Sí, Antonio. Sí. se escucha ¿Sí? bien. Perfecto, perfecto. Gracias. Ok, entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, ustedes en este apartado donde dice preguntas y respuestas, vayan colocándola y yo voy a estar atento. Si hay alguna pregunta que puedo responder inmediatamente, a medida que avance la presentación, lo voy a hacer. Si no, la dejamos para el final, porque también va a haber una instancia de poder responder algunas preguntas o consultas que ustedes tengan. ¿Bien? Así que comencemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta masterclass? Vamos a ver cuáles, yo diría, las revisiones que tienen estas normas del sistema de gestión, o sea, enfocándonos principalmente en ISO 9001. eh, ISO 9001, el por qué se tiene que someter a revisión las normas, cuál es la finalidad que tiene esto, cuáles son los principales motivos de los cambios que tiene 9001. Luego vamos a ver precisamente cuáles son los cambios en los requisitos de este borrador de la norma. Y finalmente vamos a ver cuál es el proceso que debemos llevar a cabo para efectuar esta transición de la versión anterior, o actual en realidad, la versión vigente, que es la versión 2015, para la nueva versión que va a ser la 2026. ¿Ok? Entonces, terminado esta masterclass, son 2 horas, pero que le vamos a sacar el máximo de provecho, ustedes van a quedar, yo diría, bastante claros respecto a cuál es el proceso que debemos llevar a cabo una vez que se publique la nueva versión de la norma, para finalmente poder migrar o hacer esta transición a la nueva versión, dando cumplimiento a los requisitos que esta nueva versión nos va a presentar. Bien, eso. Bien, entonces, tal como les decía, lo primero es responder a esta pregunta, que es ¿por qué se revisan las normas de sistemas de gestión? ¿Ok?
Primero que todo, eh, nosotros vivimos en un mundo que está en constante cambio. Y eso no deja exenta a las organizaciones, a los mercados, a los negocios. Existen nuevas tendencias, ya sea tecnológicas, de conocimientos, metodológicas. Hay nuevas prácticas en el mercado, nuevos requisitos legales, etcétera. Todo eso conlleva que los sistemas de gestión cada cierto tiempo se vayan actualizando, se vayan, yo diría que adecuando a los nuevos tiempos, adecuando a todos estos cambios que permanentemente están ocurriendo. Están así que ISO 9001 el próximo año cumple 40 años de vida. ¿Ok? Es la norma de sistemas de gestión más antigua. Para muchos es la norma madre, que, de la cual, no sé, se desprenden muchas otras normas, o fue la que dio el puntapié inicial para que también se empezaran a elaborar otras normas de sistemas de gestión. Hoy tenemos más de 30 normas relacionadas a sistemas de gestión, normas ISO, me refiero. Y, y a pesar de que va a cumplir 40 años, sigue siendo una norma que está muy vigente, que agrega mucho valor a las organizaciones que la implementan de manera adecuada. Y yo creo que esa vigencia eh, se ha dado porque está establecido dentro de la organización ISO que automáticamente las normas entran a revisión cada cierto tiempo. Eso no significa que se actualizan cada vez que entran a revisión, pero automáticamente las normas entran a revisión cada 5 años aproximadamente y se toma la decisión de si es necesario actualizarla o no. ¿Ok? Eh, por lo tanto, bueno, se decidió que la norma ISO 9001 debía tener una actualización. Esta actualización partió el año 2024, ya vamos a ver la cronología, y prácticamente estaría publicada la nueva versión en septiembre de este año. Bien, además, las normas se revisan para corregir errores o ambigüedades detectadas en versiones existentes, también para incorporar nuevas necesidades, ya sean riesgos, sostenibilidad, inteligencia artificial u otras, y también para facilitar la compatibilidad entre las diferentes normas, emitiéndolas con estructuras similares y vocabulario unificado. ¿Ok? Entonces, ahí podemos comprender por qué es necesario que las normas de sistemas de gestión sean revisadas periódicamente. ¿Ok? Eh, bueno, aquí está lo que les comentaba. Según procedimientos del Comité Internacional de Normalización, las normas se comienzan a revisar a los 5 años aproximadamente desde su emisión. ¿Ok? Y el objetivo es mantener su utilidad y aplicabilidad global. Esta revisión pasa por varias etapas, comenzando con una consulta global sobre las necesidades de cambio o no. Para esto participan expertos de diferentes países representando a las distintas partes interesadas, y en este sentido, estas partes interesadas o estos expertos que participan están compuestos por organismos de normalización, organismos de certificación, organismos de acreditación, usuarios, consultores, organismos gubernamentales y o de control, entre otras instituciones. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son, yo diría que organismos bastante multidisciplinarios, pero que de alguna manera todos tienen algo que decir respecto a las normas de sistemas de gestión. ¿Ok? Ahora, dentro de la organización ISO, existen distintos comités que son los que están a cargo de revisar y actualizar y trabajar respecto a una norma en específico. ¿Ok? Acá, con respecto a ISO 9001, está el comité ISO TC 176, que es el que vela por esta norma. ¿Ok? En esta lámina nosotros podemos ver cómo ha ido evolucionando la norma ISO 9001. Yo les decía que va a cumplir el próximo año 40 años. La primera versión de la norma ISO 9001 fue publicada en el año 1987, ¿ok? Y la verdad que si uno se remonta hacia el inicio de 9001, la verdad que ha cambiado bastante. Es una norma que, insisto, yo creo que ha tenido yo diría la gracia de que se ha ido adaptando a los tiempos.
partió una norma muy orientada a lo que eran procesos productivos, muy orientada al producto, muy orientada a la producción propiamente tal, la producción de productos, donde el enfoque era principalmente el aseguramiento de calidad, y de ahí en adelante los cambios que ha tenido, eh, yo creo que los podemos dividir en cambios realmente importantes y cambios menores que ha tenido la norma. Por ejemplo, desde su generación en el año 87, tuvo su primer cambio o su segunda versión en el año 1994 y los cambios eran menores. Seguía siendo una norma orientada al aseguramiento de calidad, muy extensa, muy burocrática, más de 20 capítulos. No sé si todos la conocieron, yo tuve no sé si la fortuna, pero cuando yo partí estudiando las normas de la norma ISO 9001 principalmente, partí con la norma del 94. Esa fue la norma que me tocó conocer, me tocó implementar, y la verdad que era bien extensa, yo diría mucho papeleo, mucha documentación, y en ese sentido, y orientada, como les decía, principalmente a productos. Bien. Luego tiene un cambio en el año 2000 que viene a ser, yo diría que uno de los mayores cambios que ha tenido la norma ISO 9001, donde pasamos de un concepto de aseguramiento de calidad, pasamos a hablar de gestión de la calidad. Y ese cambio sí que es relevante, no es solo conceptual, es un cambio, yo diría, que fundamental, donde vemos que la calidad no solamente la produce el área de manufactura, un área de producción, un área operativa, sino que prácticamente es el resultado de la gestión que hace toda la organización. ¿Ok? Y yo creo que eso es lo lindo que tiene la evolución que ha ido teniendo esta norma. ¿Ok? Ese es un cambio relevante. Luego, en el año 2008, se genera la cuarta versión de la norma ISO 9001, donde tiene cambios muy menores, yo diría muy menores, donde ahí dice prácticamente sin cambio. La verdad que fuera un cambio solamente de forma, donde, no, ni siquiera de forma, eran cambios a algunos conceptos, algunas definiciones, tratando de adecuar un poquito la norma a lo que eran los servicios. Porque si bien es cierto, en la versión del 2000 trata de incorporar que el sistema de gestión de la calidad también se aplique a servicios, todavía en su lenguaje era muy orientada a productos. Entonces, se trata de cambiar un poquito el lenguaje para que sea más enfocada a servicios. ¿Ok? Año 2008, pero prácticamente no tuvo cambio. Era en un 99% similar a la del año 2000. Pero luego viene un cambio, que yo diría también un cambio mayor, un cambio, yo creo que no tan grande como el del año 2000, pero sí un cambio relevante en el año 2015, que es la norma que hoy día tenemos vigente. ¿Y por qué es relevante? Porque primero que todo, se incorpora lo que llamamos la estructura de alto nivel, ¿ok? Que esta estructura que tiene 10 capítulos, donde prácticamente son similares estos 10 capítulos en las distintas normas de sistemas de gestión que tiene ISO, con el objetivo de que podamos, de que pueda facilitar la integración entre los distintos sistemas de gestión, facilite también la implementación de estos sistemas, la evaluación, la auditoría, etcétera, uso del lenguaje común. Entonces, tiene una serie de elementos que hacen más fácil, yo diría, el trabajo con los distintos sistemas de gestión que podemos tener en la organización. Esta estructura es súper relevante, se sigue manteniendo, a pesar de que hoy ya no se llama estructura de alto nivel, desde el año 2023 pasa a ser estructura armonizada, pero prácticamente con cambios menores. ¿Ok? Entonces, 2015, un cambio relevante en ISO 9001, incorpora lo que es la gestión del riesgo, la gestión del conocimiento, la gestión del cambio. eh, yo no diría que se elimina, sino que cambia el enfoque. Ya no tenemos un requisito propiamente tal como acciones preventivas. ¿Por qué? Porque hemos incorporado la gestión del riesgo. Eh, Incorporamos todo lo que es el contexto de la organización, las partes interesadas, que no está en la versión anterior. Eh, y yo creo que en ese sentido hace que esta norma sea mucho más adecuada, mucho más apropiada a cómo las organizaciones se gestionan hoy en día. Y luego viene esta nueva versión que es del 2026, ahí dice 2024,
porque en febrero del 2024 fue cuando se empiezan a generar estas revisiones y los primeros cambios que se van a llevar a cabo en esta nueva versión. ¿Ok? Bueno, en el 2024 además sale la enmienda de ISO 9001, donde incorpora como requisito adicional en el 4.1, en el contexto, todo lo que es el cambio climático y también en las notas del 4.2, que son las partes interesadas, que si bien es cierto, hasta ahora está como una enmienda, como un anexo, como algo adicional, que sí es un requisito propiamente tal. Ya en la nueva versión de la norma, como lo vamos a ver a continuación, pasa a estar incluida en la nueva versión. Ya no es una enmienda, sino que va a pasar a ser un requisito propiamente tal. Pero no es algo nuevo, porque ya está en la enmienda. Simplemente se incorpora a la norma. Bien. Entonces, bajo esa mirada, hemos visto que esta norma, tal como lo había dicho, ha evolucionado de tal manera que hoy en día, la hace adecuada a cómo las organizaciones se gestionan. Está súper en línea, muy vigente, es muy coherente con lo que hoy día se realiza en cada una de las organizaciones. ¿Bien? Entonces, aquí podemos ver cómo ha sido este proceso de revisión de la norma para su nueva versión ISO 2026, ISO 9001-2026. Partió en febrero del 2024, donde se genera el primer borrador de trabajo, el Working Draft. Eh, este borrador prácticamente después, en diciembre de ese mismo año, se genera el comité draft o el borrador del comité. Este sigue siendo un trabajo interno del comité de ISO. Y luego el segundo borrador del comité o borrador del comité en junio de 2025 para luego publicar el primer borrador de esta norma, de esta nueva versión de la norma, que sale a consulta pública y que estuvo en consulta pública hasta noviembre del año pasado, donde cuando se somete a consulta, la verdad que uno puede votar, o sea, los que participan en la consulta, uno puede comprar la norma, el borrador de la norma, y puede participar en esta consulta. Y prácticamente en esta etapa se pueden dar tres respuestas a la votación. Una, que estoy completamente de acuerdo con el borrador, o que no estoy, o estoy completamente desacuerdo con el borrador, ese es blanco y negro. Y hay una votación intermedia, que es estoy de acuerdo con el borrador, pero con comentarios, con observaciones. ¿Ok? Entonces, terminado ese periodo de consulta, el comité nuevamente lo toma, revisa los comentarios, ve qué cambios es necesario hacer en el borrador y luego va a publicar el borrador final, que esto debiera publicarse en abril de este año. Y prácticamente el borrador final tiene muy pocos cambios, por decir si es que tiene cambios. ¿Ok? Ya ha pasado todo un proceso bastante extenso por distintas revisiones y ya viene a una etapa final donde prácticamente se podrían generar cambios, sí, pero muy menores. En esta etapa, las votaciones no son como la anterior. Aquí uno está completamente de acuerdo con el borrador final o no está de acuerdo con el borrador final. Es así de simple, porque no hay comentarios. Terminada esta etapa de consulta del borrador final, la organización hizo, el comité hará los últimos ajustes, las últimas modificaciones necesarias, y ya en septiembre de este año debiera publicarse la nueva versión de la norma ISO 9001-2026. Ese es el cronograma que tenemos. Hasta aquí seguimos trabajando con borradores. ¿Y por qué menciono esto? Porque, y lo que voy a decir lo voy a decir con mucha responsabilidad, eh, nosotros podemos, por ejemplo, ofrecer cursos de la nueva versión. Sí, por supuesto. ¿Por qué motivo? Porque esos cursos tienen por objetivo informar a la comunidad empresarial de cuáles son los cambios que trae la norma. Pero siempre, siempre, y así lo hacemos en TubeRayland, dejando claro que son los cambios de acuerdo al borrador de la norma. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros no vamos a hacer mientras no salga publicada la nueva versión de la norma? No vamos a hacer cursos de autor interno, por ejemplo.
No vamos a hacer cursos de autor líder, porque sería irresponsable de nuestra parte, porque no estamos hablando de una versión de la norma que sea oficial. ¿Ok? Sin embargo, y aquí es donde esto lo digo a título personal, sí yo veo en el mercado ofertas de cursos de autor interno, de autor líder, basados en la nueva, en el borrador de la norma. Entonces, por favor, mantengamos la calma, hagamos cursos. De hecho, TubeRayland tiene ofertas de cursos, ya tenemos varios, o sea, no tenemos varios, tenemos uno ya que está armado, que está próximo a darse, que tiene relación con los cambios que trae la norma, un poquito más en profundidad, ver en detalle cuáles son estos cambios, cómo los podemos abordar, etcétera. Y eso es válido, eso está bien, porque tiene por objetivo irlos preparando eh, para esta nueva versión que tiene la norma ISO 9001. Pero por favor, también seamos un poquito cautelosos en cuanto a otro tipo de formaciones que tienen relación, por ejemplo, con formación de autores internos. Eso hagámoslo una vez que salga la versión final, o sea, la versión oficial de la nueva norma. Bien. Por ahí preguntan si hay cambios en otras normas. Sí, está también en revisión y está en borrador final, si no me equivoco, la ISO 14001. Debiera publicarse próximamente, no tengo claro el cronograma de 14001, pero debiera publicarse incluso antes que 9001. ¿Ok? La nueva versión de ISO 14001 que tiene relación con gestión medioambiental. Eh, Y la 45001 aún no, se dice que podría tener una revisión que podríamos conocer el próximo año, 2027, pero es una información bastante preliminar. Bien, pero por lo menos esta, la 9001 y la 14001 son las normas que sí están en revisión, estamos en conocimiento de ello. La 14001 está con el borrador final y como le digo, próximamente debiera salir la versión oficial al mercado. Así que yo creo que próximamente también le estaremos informando respecto a esto y probablemente estemos haciendo alguna masterclass también asociada a los cambios que trae la nueva versión de gestión ambiental. Bien, entonces, volviendo a 9001, ¿cuáles son los principales cambios que trae esta norma? ¿O cuáles son los principales motivos para generar este cambio? Bueno, para la organización ISO, uno de los principales motivos del cambio, con un impacto muy grande, es hacer respetar, eh, yo diría, la estructura que tienen todas las normas de sistemas de gestión y que ya lleva bastante años. Recuerden ustedes que la estructura de alto nivel es una estructura que, si no me equivoco, fue publicada en el año 2012, 2013, cuando se publica el anexo CL. ¿Ok? Y desde ese tiempo, ahí en adelante, todas las normas que fueron actualizadas y publicadas, eh, yo diría que adoptaron esta nueva estructura de alto nivel. Como les decía, esta estructura cambia en el año 2023, ahí dice 2012 era. 2012 cambia en el año 2023, ahora se llama estructura armonizada, y lo que busca es unificar la arquitectura de todas las normas de sistemas de gestión. ¿Ok? Esto principalmente para las normas que son certificables. ¿Ok? Eso es importante también mencionarlo, porque dentro de todas las normas que hizo pública, existen las normas de sistemas de gestión que son certificables, y también hay una serie de otras normas que son directrices, son guías que muchas veces acompañan a estas normas de sistemas de gestión para un mayor entendimiento, para facilitar la implementación, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, una norma que no es certificable, pero que es, yo diría que es demasiado útil, eh, es la norma ISO 19011, ¿ok? Que hoy en día también se encuentra en revisión. Tenemos la ISO 19011, que su versión vigente es la versión 2018, pero hoy también tenemos una versión que está en revisión y próximamente a publicarse. También está la ISO 9000, que también su versión actual es la 2015, que es la de fundamentos y vocabulario, que, 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 que yo diría que es fundamental para poder entender ISO 9001.
y también está en revisión. Y probablemente va a salir una actualización junto con la nueva versión eh, de, de la nueva versión de ISO 9001. Mire, aquí me dice una persona que tiene conocimiento de 45, yo le agradezco la información, nos dice que también está en etapa de borrador, está en DIS, que sería el primer borrador. ¿Ok? Así que gracias por la información. Yo eso no lo tenía tan claro. ¿Ok? Eh, bien. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, como cada norma introdujo textos o cambió el orden de algunas viñetas, incisos, etcétera, también definió el cambio de las normas para que se respete totalmente esta estructura. Esto derivó a que los principales cambios fueran en la estructura y en las definiciones, pero los cambios en el contenido fueron menores. Y ahí respondo una pregunta que también acaba de hacer Joanina, donde pregunta si el cambio de la estructura armonizada solamente de nombre o de estructura. La verdad que es estructural, ¿ok? Pero muy menor, muy menor. Eh, de estos 10 capítulos, siguen siendo 10 capítulos, pero de alguna otra forma puede cambiar algo en el orden, principalmente de subcapítulos, ¿ok? Pero el contenido de fondo sigue siendo el mismo, ¿ok? Los cambios son muy menores, muy menores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que actualiza esta nueva versión de la norma? Hay una alineación con este nuevo anexo L, en realidad, que es la estructura armonizada. En el capítulo 3, si ustedes se recuerdan de la ISO 9001-2015, la que está vigente, cuando uno va al capítulo 3 de términos y definiciones no dice nada. Nos manda a la norma ISO 9000, que es la de fundamentos y vocabulario. Bueno, actualmente la ISO 9001-2026 o el borrador que se nos presentó incorpora 20 términos y definiciones. 20 definiciones que están orientadas eh, a tener una mejor comprensión, no tener que ir a otro documento de lo que es el sistema de gestión de calidad, la política de calidad, los objetivos de la calidad. ¿Ok? Eh, Ahí lo establecimos, lo acabo de decir, la norma ISO 9000 también está en revisión y sigue siendo la referencia normativa para todos los términos y definiciones de calidad. ¿Ok? Sigue siendo. Eso no cambia. Eh, Dentro de lo que es información documentada, nosotros habíamos visto que en la versión 2015, bueno, para los que somos más antiguos, si ustedes se recuerdan, hasta la versión 2008 de la norma, nosotros hablábamos de documentos y registros. Documentos y registros. En la versión 2015 esto cambió y todo pasó a llamarse información documentada. ¿Ok? ¿Y cómo diferenciábamos si la norma estaba haciendo referencia a un documento o a un registro? Simplemente porque cuando hablaba de un documento, en su texto decía la organización debe mantener información documentada o debe mantenerse como información documentada. ¿Ok? Y cuando se refería a un registro, el texto más o menos era la organización debe conservar información documentada. Entonces, a pesar de que toda la información documentada lo diferenciaba con estos conceptos, con estos términos, mantener información documentada para documentos, conservar información documentada para registros. Actualmente, la norma habla de estará disponible, ya no habla de mantener y conservar. Estará disponible como información documentada cuando hablamos de documentos y estará disponible como evidencia o como prueba si hablamos de registros. ¿Ok? Eh, Se incorpora, esto no es nuevo porque ya estaba en la enmienda, pero se incorpora la enmienda sobre cambio climático al texto de la norma. ¿Ok? Lo que, Esto fue publicado en febrero del 2024, la enmienda de cambio climático, y pasaba a ser inmediatamente un requisito adicional de la norma ISO 9001. Nosotros cuando fuimos a auditar el año 2024 muchas empresas, nos encontramos que había desconocimiento, no se implementó correctamente, eh, pero ya el 2025 era un requisito que era exigible y tenía que estar correctamente implementado. Y si no era el caso,
era motivo para dejar una no conformidad. ¿Ok? Y así nos encontramos que muchas organizaciones seguían sin implementar la enmienda de cambio climático en su sistema de gestión. Ahora está incorporada en la nueva versión de la norma. Pasa a ser un requisito directamente como tal y no en un documento adicional. El anexo A es un anexo informativo, cambia por completo, proporciona aclaraciones sobre los requisitos de la norma ISO 9001-2026. Y aquí al mismo tiempo hago una invitación. Muchas veces no leemos los anexos. La norma ISO 9001 y todas las normas ISO en realidad tienen anexos. Y el anexo A es un anexo informativo en todas las normas ISO. Es un anexo informativo. Por lo tanto, cuando ustedes estudien las normas, vean cada uno de los requisitos y vayan a ver el anexo, porque les va a entregar mayor información para poder comprender adecuadamente el requisito. ¿Ok? Yo creo que eso es lo fundamental. Y en este caso, yo que estuve leyendo los anexos asociados a cada uno de los requisitos, es bastante explicativo, bastante. No tiene fines de implementación. Para eso tenemos la norma TC 9002, perdón, la norma técnica 9002, ISO 9002, que es una guía para implementar ISO 9001, que también debiera actualizarse en conjunto con la ISO 9001-2026. ¿Ok? Debiera probablemente aparecer un poquito después, pero también se va a actualizar. Pero esa norma es una guía para poder implementar. El anexo A es informativo, es aclaratorio, no tiene por finalidad implementar, tampoco son requisitos adicionales. ¿Ok? Si en alguna oportunidad le dicen, no, es que el anexo dice tal cosa, ustedes lo tienen que anotar, no, no es un requisito, son aclaraciones. Lo mismo que las notas de la norma. Si ustedes se fijan en un requisito normativo, a veces abajo dice nota, nota uno, nota 2, nota 3. No son requisitos, ¿ok? Son aclaraciones, son información adicional, pero no es un debe, ¿ok? Se elimina el anexo B. No sé si ustedes se recuerdan del anexo B de la 9001, pero en el fondo nos hace referencia con respecto a otros estándares que están relacionados con la norma. Eh, lo voy a leer. Dice textualmente el título del anexo B, otras normas internacionales sobre la gestión de calidad y sistemas de gestión de calidad desarrolladas por el Comité Técnico ISO TC 176. Y era un listado tremendo de otras normas que nosotros, yo creo que agregaba valor, pero bueno, que las podemos ver por otro lado igual. Nos hablaba de una serie de otras normas que de alguna manera también nosotros podemos usar como complemento para una mejor comprensión y una mejor implementación de un sistema de gestión de calidad. ¿Bien? Otro cambio, yo diría que este es un cambio relevante. Los riesgos y oportunidades se tratan en cláusulas por separado para darle más énfasis a la gestión de oportunidades. La gestión de oportunidades ha sido como el hermanito pobre de la gestión de riesgo, donde desarrollamos muy bien todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, hemos madurado bastante al respecto, pero la gestión de oportunidades seguimos estando al debe, sigue siendo algo pobre, sigue siendo algo débil. ¿Ok? Por lo tanto, se separa y ahora sí vamos a tener que llevar a cabo una gestión de oportunidades un poquito más robusta. Se amplían algunos requisitos, como por ejemplo, eh, planificación de los cambios, conocimientos de la organización, ¿ok? Eh, se da mayor énfasis a la cultura de la calidad de la organización y del comportamiento ético. Ya vamos a revisar de qué se trata eso. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver los cambios que trae esta norma. Liliana pregunta, una vez que salga la versión oficial, más que la versión final, la versión oficial, ¿cuánto tiempo tenemos para implementar los cambios? Lo vamos a ver al final de la presentación. ¿Ok? Lo vamos a ver al final. Bien, entonces, ¿cuáles son la actualización de esta norma? ¿Dónde están los cambios? Hay algunos cambios generales, ¿ok? Por ejemplo, la ISO 9001-2015 habla de
esta norma internacional. Sin embargo, en algunos lugares, la nueva versión no habla de esta norma internacional, sino habla de este documento. Es un cambio muy menor, que no requiere ningún tipo de acción adicional, es simplemente un cambio en el lenguaje, un cambio editorial. En los lugares donde ISO 9001 utiliza el término mejora, ahora en el borrador de ISO 9001-2026 se utiliza el concepto mejora continua. ¿Ok? O sea, pone énfasis en la mejora continua y no en cualquier tipo de mejora, a pesar de que nosotros podemos implementar otras mejoras dentro de nuestro sistema de gestión. Eh, Aquí yo lo había mencionado anteriormente, o en la norma actual, la vigente, 2015, la información documentada debía mantenerse o conservarse. En el nuevo borrador habla de que debe estar disponible. Y en general hay cambios editoriales y el orden de algunas enumeraciones se modifica en varios lugares y eso tiene que ver con la estructura armonizada. Bien, entonces, algunos cambios en los primeros capítulos. eh, Objeto y campo de aplicación no tiene cambios, ¿ok? En referencias normativas, prácticamente tenemos la ISO 3534-2 del año 2006, donde habla de estadísticas, vocabularios y símbolos, estadística aplicada en la parte 2, y la ISO 9000-2025, que es la nueva versión de ISO 9000, donde sigue siendo los fundamentos de vocabulario para el sistema de gestión de calidad. Y por último, ya también lo habíamos mencionado, en el capítulo 3 términos y definiciones, se incorporan 20 definiciones que no estaban en la norma, pero que sí estaban en la ISO 9000. Pero recuerden, sigue siendo ISO 9000 la norma de referencia en términos a fundamentos y vocabulario. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Yo les voy a dejar de compartir la presentación y les voy a compartir, ahora no sé cómo, no sé si lo puedo, cómo les puedo compartir un documento, Carolina? En el chat En el chat lo puedo podrías compartir. ahí, claro, ponerlo, enviarlo como archivo, igual Ya, que las otras perfecto. veces. Ahí tú lo Ya. buscas, si no me avisas. Entonces, ¿qué es lo que les voy a compartir? Dame un segundo. Un archivo en Excel donde eh, vamos a ir viendo capítulo a capítulo cuáles son los cambios que la norma va teniendo. Al mismo tiempo, hay una clasificación yo diría, del grado o del tipo de cambio. Si es un cambio importante o destacado, un cambio moderado o un cambio menor. ¿Ok? Algunos, yo diría, si es un cambio moderado o destacado, qué es lo que debemos tener en cuenta con respecto a ese cambio y si requiere acciones, algún plan de acción, algún cambio relevante por parte nuestra. ¿Ok? Eso tiene por finalidad. Entonces, se los voy a compartir aquí en el chat. Ustedes me dicen si lo pueden ver y lo pueden descargar, por favor. Para descargar ahí, recordar, para descargar el archivo deben ir al chat en su Zoom y ahí lo pueden descargar. Ahí Antonio ya lo cargó para que lo vayan ahí descargar. Ahí me confirman, por favor, si alguien lo puede descargar. Sí, Hay gente que dice que no lo puede. Está en el chat. Tienen que entrar al chat de Zoom, sí, que no es lo en su mismo de Zoom. preguntas y respuestas. Claro, en su Zoom tienen que buscar donde Carolina, dice chat. me ¿Mm? dicen que el chat no está habilitado. Sí, el O chat sea, está yo lo tengo habilitado. habilitado. Ya hay varias, 4 o 5 personas que dicen que el chat no está habilitado. Dice deshabilitado. Ya vamos Que a revisar. el anfitrión ha inhabilitado el chat de los asistentes. Eso dice. Ya, ahí lo van a corregir, no se preocupen. Mientras tanto, igual avancemos con este archivo. Después ustedes igual lo van a tener. Y si no, se lo hacemos llegar, no hay problema. Entonces, miren, este archivo
que elaboramos tiene por finalidad dos cosas. Por una parte, que ustedes puedan ir viendo cuáles son los cambios eh, que va teniendo la norma capítulo a capítulo. Si ustedes se fijan en la columna B, está más o menos lo que hace referencia a la norma actual. En la columna C está la nueva versión de la norma. En la columna D, si el cambio es un cambio menor, moderado o destacado. La naturaleza del cambio en la columna E, es decir, si es un cambio editorial, si se agrega algo, si es un refuerzo de algo, etcétera, si es una ampliación. Y en la columna F, si requiere algún plan de acción adicional, que hagamos algo al respecto. ¿Ok? Eso es. Esto al mismo tiempo a ustedes les puede servir para evaluar, hacer como un upgrade de su sistema de gestión, donde en la columna G, donde dice estado, ustedes más adelante van a poder ir viendo si en realidad lo que tiene su sistema de gestión actual cumple o no con este nuevo requisito o con el cambio que el requisito tiene. ¿Ok? Esa es la idea. Bien, ahí los vamos a ir viendo, yo creo que rápidamente, para poder Antonio, avanzar dentro del ya tiempo. Gabriel. habilitamos el chat Ah, perfecto. para, por favor, si lo puedes compartir, que ahí, Lo comparto de nuevo. por favor, sí, de nuevo. Ya, Gracias. lo voy a compartir de nuevo. Denme un segundito. Voy a tener que dejar de compartirlo en pantalla para poder compartirlo al chat. Denme un segundo. Eh, Ahí está. Ya, ahora está compartido. Por favor, ustedes me confirman si lo pudieron descargar. Antonio, creo que tienes que ponerle compartir con todos, em, porque solo lo Ah, compartiste con host and tienes razón. panelist No me di y cuenta. everyone, sí, Qué por egoísta. favor. Qué egoísta. Sí, La ahora sí. tercera es la vencida. Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí me confirman. Eduardo me pregunta si la de 2013, que es de información documentada, tiene cambios. Eh, la verdad que hasta ahora se mantiene la versión de 2021. No tengo información de si tiene cambios adicionales hoy en día. ¿Ok? Así que lo desconozco. Lo desconozco, no lo puedo confirmar. Hoy en día, me preguntan por ahí si con respecto a la información documentada hay un cambio importante o solamente conceptual. Si nosotros revisamos la ISO 9001-2026, por lo menos el borrador es un cambio conceptual, no es un cambio en los requisitos de información documentada. ¿Ok? Eh, por ejemplo, en la nueva versión de la norma, eh, en su, no sé, yo diría que recomienda, menciona probablemente en un anexo en una nota eh, la incorporación de la digitalización, etcétera, pero no lo establece como requisito propiamente tal. ¿Ok? No tiene cambios en ese sentido, lo sigue dejando a criterio de cada organización cómo se gestiona la documentación. ¿Ok? Ya, la mayoría de las personas me dicen que sí lo ven en el archivo, está en el chat. ¿Ok? Está en el chat. Bien, entonces comparto acá. Ya, entonces lo que ustedes pueden ver en pantalla es un archivo en Excel en el cual nosotros se ha armado de la siguiente manera, donde vemos
La columna A, la cláusula principal de la norma ISO 9001, la columna D, más o menos a qué se refiere, no está textual, pero más o menos a qué se refiere la versión 2015, y en la columna C, el cambio o lo que trae la nueva versión de la 9001-2026, destacando en verde cuando es algo que se adiciona, en azul cuando es algo que se elimina. ¿Ok? Luego, en la columna D está, yo diría que el tipo de cambio, refiriéndonos al grado del cambio. Si es un cambio menor, un cambio mediano o moderado, un cambio destacado o importante. Luego, en la columna E está la naturaleza del cambio, es decir, si es solamente un cambio editorial, si se está agregando algo, si es un refuerzo de algo u otro. En la columna F, si es que requiere alguna acción de parte nuestra, si tenemos que hacer cambio en nuestro sistema de gestión. Y en la columna G es de utilidad para ustedes para que puedan evaluar posteriormente si lo que tiene actualmente su sistema de gestión estaría cumpliendo con los nuevos requisitos de la norma. Entonces ahí ustedes pueden, bueno, yo lo voy a bajar un poquito. Si yo me posiciono acá, puedo dar cuatro respuestas, o sea, cumple con lo que pide la norma, mi sistema de gestión actual, cumple parcialmente, no cumple o simplemente no aplica. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo digo cumple parcialmente, bueno, le podría agregar una columna adicional, lo pueden hacer ustedes, donde prácticamente que yo puedo describir qué es lo que me falta implementar para cumplir completamente el requisito. ¿Ok? Y eso es lo que vamos viendo posteriormente.